y su importancia en la actualidad. Ya, entonces, el movimiento obrero tiene inicio en el desarrollo de la revolución industrial, porque es aquí cuando ya el trabajo empieza a ser esta idea que tenemos en la actualidad de que cumplo con una actividad para ganar X cantidad de dinero. Antes de la revolución industrial era simplemente, por así decirlo, cosecho mis alimentos, los intercambio mis alimentos por otros que necesito, lo intercambio por ropa y con eso ya puedo sobrevivir. Pero a partir de la revolución industrial se empezó a masificar absolutamente todos los contenidos y básicamente ya las personas tenían que ir a centros especializados, por así decirlo, o a las llamadas fábricas, donde se elaboraban todos los productos. Entonces, en estas condiciones básicamente las personas trabajaban alrededor de 16 horas. De igual forma, las propias fábricas ponían una especie de pseudoescuela donde a los hijos de esos obreros se les enseñaba básicamente o únicamente a operar la maquinaria para ya tener, por así decirlo, un reemplazo en caso de que mi obrero llegase a fallecer o llegase a enfermarse. La idea de las fábricas era únicamente tener máquinas que estén siempre trabajando y si alguien se enfermaba o alguien no podía trabajar, reemplazarlo de forma inmediata. De igual forma, la paga era una miseria. Pensar, por así decirlo, en salud laboral o en derechos laborales era inimaginable, porque los propios gobiernos de ese entonces buscaban beneficiar en este caso, a los burgueses, que eran quienes producían el dinero, y básicamente masacrar o explotar a quienes producían el dinero. Entonces, dentro de todos estos procesos para tratar de reducir, por así decirlo, estas condiciones paupérrimas en las que se desarrollaron, surgieron algunos movimientos. Por ejemplo, el ludismo era básicamente una práctica donde los trabajadores protestaban en contra de las maquinarias que había y básicamente las destruían. Esto básicamente bajo la idea de que por la máquina tengo que trabajar más, entonces a la máquina es quien tengo que destruir o tengo que dañar. Otro fue la creación de los sindicatos. Hasta esta época era completamente prohibido que los trabajadores puedan reunirse para hablar de sus condiciones y eso incluso hay empresas, por ejemplo, que tienen prohibido hablar de cuánto dinero ganan. ¿Por qué? Porque puede ser que, digamos, Diego y yo desarrollamos la misma función en la empresa, pero resulta que a Diego le pagan $800 y a mí me pagan $500. Y ahí es, pero ¿por qué? Si trabajamos en la misma función, tenemos la misma preparación, deberían pagarnos lo mismo. Pero es a veces prácticas, digamos, bien Diego puede que sea conocido del dueño, Diego pudo haber sacado más dinero en el proceso de contratación porque le necesitaban contratar de urgencia, yo simplemente podían contratar a alguien más. Por eso algunas empresas tienen prohibido hablar de salarios de entre empleados, cuando eso es algo que a nivel sindical es completamente prohibido. Y eso es algo que tal vez ustedes deben haber escuchado, deben haber vivido en Estados Unidos. Cuando hacen huelga en Estados Unidos, no es que la hace simplemente por decir la ciudad de Nueva York, la hace la ciudad de Indianápolis, sino que hacen absolutamente en todo el país, que son los sindicatos. Y es por eso que se accede mucho a las prestaciones laborales porque se detiene básicamente todo el país. Eso es lo que nos da la oportunidad de tener un sindicato, que si yo veo que a alguien le están explotando laboralmente, si yo como Iván Álvarez renuncio, lo que la empresa va a hacer es contratar a otra persona y listo, y no pasó absolutamente nada. Pero si yo como, en este caso, miembro de un sindicato, me despiden de manera injustificada y todos los profesores dejan de ir a trabajar, obviamente todo el sector educativo se va a ver afectado. Entonces, se tiene que llegar a una solución rápida. Y en 1824 se establece este derecho de asociación por primera vez en todo el mundo en Gran Bretaña. Y a partir de esto es que los países europeos lo van adoptando a lo largo de todo lo que fue el siglo XIX. Y es por eso que en la actualidad existen muchos de este tipo de sindicatos. Existe la asociación, por ejemplo, de agricultores, la Asociación de Agricultores del Centro Norte. La idea es eso, ir generando un conjunto para en grupo, por así decirlo, tener mucho más peso y que no se pueda dar este tipo de explotación.
Y el tercer elemento del cual se fue valiendo el incipiente para ese momento movimiento obrero fue la huelga, que básicamente se le ocupaba como un instrumento de presión para buscar mejores condiciones de trabajo, la reducción de la jornada laboral, la supresión del trabajo infantil, que en esa época a los niños se les veía como adultos pequeños, justo lo que les decía en la clase de lengua. Entonces ellos trabajaban como tal dentro de las fábricas. De igual forma buscaban mejores condiciones sanitarias, en el caso de igual forma de que si alguien se enfermase o ya era anciano para poder trabajar, el tener seguros para que ya no tengan que trabajar en esas condiciones o estén pensando en eso. Y de igual manera, la idea del sufragio universal, para que no sean solo los burgueses quienes tienen leyes a favor o a quienes protege el gobierno, sino que sea en general. Entonces, aquí esto muy importante, que de igual forma estaba viendo un documental sobre esto. En Latinoamérica, los gobiernos tienden a creer que trabajar más significa más dinero. Y, por ejemplo, ponían en comparación, México es un país o es el país que más horas trabaja alrededor del mundo. Me parece que trabajan en promedio 11 horas diarias y aún así, sin embargo, es un país que tiene grandes problemas económicos. En cambio, en Alemania se está tratando de llegar a una idea de semana laboral de 4 días y ellos han visto aumentada su producción laboral. Entonces, no necesariamente cantidad se traduce a calidad. Y ahí de igual forma pudiésemos decir en este sentido de las clases. Las primeras horas siempre son bastante parlanchines, conversan, tienen bastante iniciativa, pero ya para las últimas horas, como obviamente ya el cansancio va haciendo efecto, ya como que nos vamos acallando, ya nos centramos solo en que ya se acabe la clase para poder irnos a descansar y demás. Entonces, eso tener muy en cuenta. En el trabajo, yo diría en general, no siempre cantidad se refiere o se traduce a calidad. ¿Qué condiciones fueron las que llevaron a este movimiento? Básicamente, los patrones o los empleadores y los gobiernos trataron de destruir este movimiento porque obviamente sabían que iban a perder grandes cantidades de dinero. Entonces establecieron sanciones, establecieron despidos, de igual forma, y que es básicamente la razón por la cual estamos próximos a celebrar el Día del Trabajo en Estados Unidos. Lamentablemente, con la intervención de la policía, mueren muchos trabajadores en un incendio cuando ellos lo que único que hicieron fue protestar. Cómo generar una especie de represión para que los otros trabajadores tengan miedo. Aquí, por suerte, todas las personas se unieron y a pesar de las lamentables muertes, arrestos injustos y despidos que pudo haber, como tal, el movimiento obrero se unió cada vez más para evitar que se les desarticule y poder llegar a un consenso de un trabajo adecuado. Y en conjunto con esto surgen dos ideologías o dos bases ideológicas que permitieron fundamentar las ideas del movimiento obrero. En esto surge el marxismo y el anarquismo. Dentro del marxismo podemos mencionar que las ideas más importantes es lo del socialismo establecido a través de Karl Marx y donde Engels también colaboró. De forma rápida, por así decirlo, hasta ese momento lo que se creía es que quien producía el dinero era la persona rica, porque si no hay fábricas, básicamente no hay comida, no hay ropa, no hay absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos dice Marx? Él dice, no, está equivocado. Si un rico pudiese producir dinero por sí solo, ¿por qué no lo hace? Quien produce el dinero son los trabajadores, porque si esas fábricas no tienen operarios, si esas fábricas no tienen mano de obra prima, básicamente no hay industria, no hay quien compre. Entonces, para Marx lo que él dice es que son los trabajadores quien produce realmente la riqueza de las naciones y los burgueses, que son los empleadores, únicamente se aprovechan del trabajador. Entonces, obviamente, el marxismo apuntaba a estos fallos que se tenía dentro del sistema capitalista y de igual forma de esta idea que siempre suelo criticar de que el pobre es pobre porque quiere, porque trabajo hay, porque no se levantan a las 5 de la mañana, a ducharse, a hacer ejercicio, a aprender.
Es fácil decir eso cuando se tiene un trabajo, cuando se tiene ingresos seguros, pero salir todo el día a dejar currículums y que le digan no, 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 o de igual forma tenerse que enfrentar a la calle donde si quiero vender, por así decirlo, sándwiches, me pueden robar, me pueden asaltar, tengo que estar expuesto a millón peligros y aún así ni eso me garantiza el sacar algo de dinero. Es muy fácil decirlo desde ese punto, vuelvo y repito, a una persona que tiene que enfrentarse a todos esos peligros. Entonces, esta idea de que si yo trabajo mucho voy a tener mucho dinero, viene del capitalismo. Pero ya en la actualidad podremos decir que eso es una completa mentira. Hay personas que lamentablemente, por más que trabajen toda su vida, va a ser imposible que dejen de ser pobres o que incluso siquiera aspiren a una casa, aspiren a un seguro laboral como para que ya no tengan que trabajar en en la vejez, como de igual forma hay personas que tienen tal cantidad de dinero que por más malas decisiones que tomen, siempre van a seguir siendo ricos. Entonces, a esas ideas era la que atacaba el marxismo más que nada, con esta idea de materialismo histórico, de las luchas de las clases sociales, y aparece esta idea del proletariado y del burgués. Entonces, ahí de igual forma, algo que mencionaba Marx, y eso es algo lo que muchas personas no entienden, es que, por ejemplo, los burgueses son muy, muy, muy pocos en el mundo. Los burgueses son quienes controlan un medio de producción. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, si mi familia o yo soy dueño de una fábrica de ropa, de la única fábrica de ropa que hay en mi ciudad, me puedo considerar burgués. Pero si soy el dueño de una fábrica de ropa dentro de las miles que hay en mi ciudad, yo no soy un burgués, yo sigo siendo proletariado. Entonces, uno de los indicadores de igual forma para que ustedes puedan saber si son burgueses o proletariados, nos dice que si ustedes dejan de tener ingresos durante todo un año y aún así ustedes siguen teniendo el mismo nivel de vida, por ejemplo, siguen saliendo de viaje fuera del país 2 veces al año, siguen teniendo dos o más vehículos dentro de su casa, tienen más electrodomésticos, por ejemplo, como una televisión en cada cuarto. Si ustedes pueden seguir manteniendo esos gastos, se pueden considerar burgueses. Si no, así por más que tengan un iPhone, por más que tengan una laptop, seguimos siendo todos proletariados. Para Marx existían solo esas dos clases económicas, o los extremadamente ricos o los que no son extremadamente ricos. Y se creó únicamente esta idea de clase media, de que yo al menos sí tengo una casa, de que yo tengo un auto, como para que las personas no peleen a los ricos y piensen que en algún momento vamos a poder ser como ellos. Y lo que él planteaba en algún punto es que después de que se dé esta lucha de clases sociales, iba a llegar una dictadura del proletariado, que sería en este caso, por ejemplo, lo que ocurría con la Unión Soviética, donde no había nadie más que nadie y se supone que, entre comillas, se repartía bien los recursos para llegar a un punto donde la sociedad iba a evolucionar a una sociedad sin clases, donde ya no existen ricos, pobres, sino que eh, eh, los recursos se distribuyen en función de lo que se necesita. Ya. De igual forma, eh, Marx menciona en este caso que el trabajador siempre va a estar explotado en función de la plusvalía, es decir, que al trabajador, por así decirlo, únicamente va a ser útil para su dueño en función del valor que produce. En el momento en el que ya me es más caro, por así decirlo, mantener ese trabajador, por más bueno que sea, por más apoyo que me haya dado, yo voy a dejarlo de utilizar ese trabajador. Y es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el cierre de la Chevrolet aquí en Ecuador y en Colombia. Como para Chevrolet ya no es negocio tener aquí las fábricas de ensambladoras de autos por la competencia china que ha sido avasalladora en lo que es costo de autos, ellos deciden retirarse porque ya no les es rentable. Y así pasa con un montón de empresas. En el punto en el que me puedan de igual forma a mí a reemplazar con una inteligencia artificial, por más años de experiencia, de trabajo que tenga con esa compañía o con esa escuela, ellos me van a decir, bueno, hasta aquí gracias, contrato un profesor que me sale mucho más barato, que no se enferma, que no me pide permisos, que no se equivoca, a mantener a una persona.
El otro movimiento ideológico que surge es el anarquismo, que en este caso su fundador es Bakunin, y lo que nos dice Bakunin es que el gobierno como tal dejaría de existir, porque el gobierno lo que hace es encasillar a las personas y con eso esclavizarlas. Para Bakunin debería ser la idea, por así decirlo, especie de gobiernos pequeños, como una especie de comunidades, como una especie de autogobierno, donde las personas vayan decidiendo qué hacer. Y si se destruye al gobierno, básicamente se destruye esa opresión que hemos tenido y que hemos sufrido básicamente desde que existe la humanidad. Ya. En este sentido, tenemos algunos hitos importantes por el movimiento obrero. Por ejemplo, en 1864 se intenta crear la primera asociación de trabajadores. De igual forma, en 1889 se crean algunos congresos socialistas para hablar sobre la ideología marxista y continuar con el movimiento obrero. Y como símbolos de esta identidad se crea la fiesta del 1 de mayo, que es algo que celebramos hasta la actualidad, y de igual forma el himno de la Internacional. Podemos decir que su legado más importante que lograron conseguir fueron las leyes laborales, donde se acababan el abuso de los empresarios, siendo como principal punto la prohibición de trabajo, de igual forma la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias, la idea de que existan permisos por maternidad y que eso no significa el despido de la trabajadora, y la obligación del empresario de pagar seguros por enfermedades, por accidentes o de igual forma como en la actualidad se tiene, ya pensando en un plan de retiro para la vejez de los trabajadores. Y eso básicamente lo que tenemos que revisar el día de hoy.